Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, especialmente entre los fans de las series turcas y, por supuesto, de nuestras queridas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy desentrañaremos el misterio detrás de la supuesta guerra legal entre Hande y Kerem. Sí, como lo oyen. ¿Realmente hay una batalla legal en marcha? ¿Qué está pasando realmente detrás de bambalinas? ¿Son solo rumores o hay algo más? Antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades, chismes y análisis del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Tenemos muchos vídeos increíbles preparados para ustedes, desde análisis de personajes y tramas, hasta los últimos chismes y entrevistas con las estrellas turcas más queridas. Así que no se lo pierdan. Ahora, volviendo al tema principal, el título lo dice todo, impactante, Hande y Kerem en guerra legal. ¿Qué pasó realmente? La verdad es que desde hace un tiempo han circulado rumores bastante fuertes sobre una posible disputa legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no están familiarizados, Hande y Kerem son dos de las estrellas turcas más populares del momento. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y su química en la pantalla fue tan intensa que el romance traspasó la ficción y se convirtió en una relación real. Su relación, como todas, tuvo sus altibajos y finalmente terminaron. Sin embargo, la especulación de que su ruptura fue mucho más turbulenta de lo que parecía, y que ahora están enzarzados en una batalla legal, ha alimentado la curiosidad de millones de fans alrededor del mundo. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde vienen estos rumores? Y lo más importante, ¿qué está sucediendo realmente? Para responder a estas preguntas, vamos a desglosar la información que tenemos, analizar las fuentes y separar la verdad de la ficción. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco. *** El origen de los rumores, un viaje a través de la prensa turca y las redes sociales ***. Empecemos por el principio, ¿de dónde surgió esta idea de una guerra legal? Bueno, gran parte de esta especulación se originó en la prensa turca y en las redes sociales. Diferentes fuentes comenzaron a mencionar supuestas disputas, contratos incumplidos, desacuerdos comerciales y, en algunos casos, incluso acusaciones más graves. ¿Pero cómo y por qué se encendió esta mecha de rumores? La respuesta, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, es multifacética. En primer lugar, la prensa turca, conocida por su pasión por el drama y el sensacionalismo, se lanzó a cubrir la noticia. Artículos con títulos llamativos, especulaciones basadas en fuentes anónimas y análisis superficiales alimentaron la conversación en las redes sociales. Los fans, ávidos de conocer más detalles sobre la vida de sus ídolos, se convirtieron en el combustible perfecto para avivar el fuego de los rumores. En segundo lugar, las redes sociales desempeñaron un papel crucial en la propagación de la información, tanto verdadera como falsa. Las cuentas de fans, los foros de discusión y los canales de chisme se inundaron de teorías, especulaciones y rumores sin confirmar. Las fotos, los vídeos y las capturas de pantalla se compartieron y analizaron sin cesar, alimentando la narrativa de una posible disputa legal. *** Desglosando las supuestas causas de la disputa ***. Una vez que la idea de una guerra legal comenzó a circular, la prensa y las redes sociales comenzaron a especular sobre las posibles causas de esta supuesta disputa. Estas son algunas de las teorías más comunes. Conflictos comerciales Durante su relación, Hande y Kerem trabajaron juntos en varias campañas publicitarias y proyectos de marketing. Después de su ruptura, se especuló que existían conflictos sobre el uso de sus imágenes, contratos pendientes y acuerdos económicos no resueltos. ¿Qué pasó con los contratos que tenían juntos? ¿Quién iba a usarlos? ¿Cómo se iban a dividir las ganancias? Todas estas preguntas surgieron y alimentaron los rumores. Algunos medios afirmaron que Hande y Kerem estaban en desacuerdo por asuntos relacionados con sus proyectos comerciales conjuntos. La gestión de la imagen, los derechos de uso de la marca y la distribución de los ingresos fueron algunos de los puntos de conflicto que se mencionaron.
Asuntos personales aunque no se dieron detalles precisos, algunas fuentes sugirieron que la disputa podría estar relacionada con asuntos personales. Estas afirmaciones fueron mucho más vagas y, por supuesto, más sensacionalistas. Se insinuó que la ruptura podría haber sido más complicada de lo que se mostró públicamente y que ciertos eventos o decisiones podrían haber generado tensiones legales. Sin embargo, estas afirmaciones carecían de pruebas concretas y se basaban en especulaciones. Declaraciones de abogados y representantes La especulación se volvió aún más intensa cuando se filtraron supuestas declaraciones de abogados y representantes de ambos actores. Claro, esto por supuesto es lo que más alimenta la especulación, porque el mundo del entretenimiento, y especialmente las estrellas, se rodean de abogados y representantes que se encargan de todos los detalles legales. Estas filtraciones, aunque a menudo no verificadas, añadieron credibilidad a los rumores. Se mencionaron supuestas reuniones, negociaciones y desacuerdos legales que alimentaron la narrativa de una guerra legal en marcha. ¿Hay pruebas concretas? La búsqueda de la verdad Ahora bien, ¿hay alguna prueba concreta de que esta guerra legal sea real? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. A pesar de la intensa especulación, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna evidencia oficial o documento legal que confirme la existencia de una demanda. Ni Andy Ercel ni Kerem Bürsin han hecho declaraciones públicas que confirmen o desmientan directamente la situación. Sus representantes tampoco han emitido comunicados oficiales al respecto. En lugar de pruebas concretas, lo que tenemos es una serie de rumores, especulaciones y análisis de la prensa. Esto, por supuesto, es el pan de cada día en el mundo del entretenimiento, y más aún en el universo de las series turcas, donde la información suele viajar a la velocidad de la luz y a veces sin un rigor periodístico adecuado. La falta de pruebas concretas plantea la pregunta por qué persisten estos rumores. Los factores que alimentan los rumores: popularidad, reserva y la naturaleza del espectáculo. ¿Por qué entonces persisten estos rumores? Bueno, hay varias razones. Popularidad inmensa. En primer lugar, la popularidad de Hande y Kerem es inmensa. Cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran interés mediático. Esto, por supuesto, atrae la atención y alimenta la especulación. La pareja que conquistó corazones en Love is in the Air se ha convertido en un imán para los medios de comunicación y los fans. Reserva personal. En segundo lugar, la naturaleza privada de ambos actores. Ni Hande ni Kerem son muy dados a exponer su vida personal en público. Esta reserva a menudo abre la puerta a interpretaciones y rumores. La falta de información oficial y la cautela en sus declaraciones solo alimentan la curiosidad y la especulación. La naturaleza del mundo del espectáculo. Además, la propia naturaleza del mundo del espectáculo juega un papel importante. Los rumores y la especulación son comunes en la industria, y muchas veces se alimentan de pequeños detalles que se magnifican. El hecho de que Hande y Kerem hayan dejado de interactuar públicamente, o que no se hayan visto juntos después de su ruptura, ha alimentado aún más los rumores de una posible disputa. El análisis final, separando la realidad de la ficción. Pero, ¿cuál es la verdadera conclusión? Después de analizar toda la información disponible, podemos concluir que hasta la fecha, no hay pruebas sólidas que confirmen una guerra legal entre Hande y Kerem Bürsin. Lo que sí parece existir es una gran cantidad de especulaciones, rumores y análisis de la prensa, que se han alimentado de la popularidad de ambos actores y su relativa discreción en cuanto a su vida personal. Es muy posible que haya desacuerdos comerciales o conflictos en el pasado, especialmente teniendo en cuenta que compartieron proyectos conjuntos. También es probable que existan acuerdos legales sobre el uso de sus imágenes y contratos publicitarios. Sin embargo, esto no significa necesariamente que estén enzarzados en una batalla legal. Es más probable que estas disputas se hayan resuelto de forma privada, con la ayuda de sus equipos legales. En última instancia, la verdad probablemente está en algún lugar intermedio. Es probable que haya habido desacuerdos, tensiones y negociaciones, pero no necesariamente una guerra legal declarada. Lo que sí está claro es que en el mundo del espectáculo, la especulación es parte del juego, y a veces es difícil separar la realidad de la ficción.
Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar en el futuro? Asterisco asterisco. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es poco probable que veamos una confirmación oficial de una disputa legal, a menos que surja algo realmente significativo, lo que considero muy improbable. Lo más probable es que Ande y Kerem continúen con sus carreras profesionales por separado, y que mantengan un perfil bajo en cuanto a su vida personal. El tiempo dirá si en el futuro vuelven a coincidir en algún proyecto, pero por ahora, parece que cada uno está centrado en su propia trayectoria profesional. Ande, por su parte, sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz, y Kerem continúa consolidando su posición en la industria. Ambos están enfocados en sus proyectos individuales y en el crecimiento de sus carreras. Asterisco asterisco, conclusión y reflexiones finales asterisco asterisco. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil. Hemos explorado a fondo los rumores sobre la supuesta guerra legal entre Ande y Kerem, y hemos intentado separar la verdad de la especulación. Recuerden que la información que les he presentado se basa en fuentes disponibles públicamente y en análisis de medios de comunicación. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya aclarado algunas dudas sobre este tema tan polémico. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responderles. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco, un mensaje final asterisco asterisco. La historia de Ande y Kerem y los rumores que la rodean nos recuerdan la complejidad del mundo del espectáculo. Es un mundo donde la fama, el éxito y la especulación a menudo van de la mano. Debemos ser cautelosos al interpretar la información que recibimos, especialmente cuando se trata de rumores sin confirmar. Al final, lo más importante es respetar la privacidad de las personas involucradas y disfrutar de su trabajo, sin dejarnos llevar por la especulación infundada. Asterisco asterisco, y recuerden, la próxima vez que vean un titular impactante sobre sus estrellas turcas favoritas, piensen 2 veces antes de creérselo todo. La verdad a menudo es más compleja de lo que parece, asterisco asterisco.